Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Javi News Económico, el único noticiero donde la inflación no sube, pero las ganas de aprender sí. Hoy para ustedes les presento un nuevo capítulo especial, un análisis profundo de la economía brasileña. Vamos a ubicarnos en los años entre 2014 a 2024, tratando temas desde PIB hasta la política fiscal, pasando por inflación, desempleo y más. Acompáñennos a descubrir cómo una de las mayores económicas de América Latina ha enfrentado sus desafíos más grandes. Dividiremos el programa en tres grandes partes. Iniciaremos explicando los indicadores económicos y políticas del país con expertos en el tema. Luego examinaremos cuál es la respuesta de los ciudadanos ante las políticas económicas. Y por último, para compararlo con nuestra realidad, lo compararemos con la situación colombiana, para evaluar diferencias, semejanzas entre los países. Iniciando, tenemos al doctor Carlos Méndez y al doctor Simón Fajardo. Por favor, doctores. Muchas gracias, Carla, y buenos días, televidentes. Hoy vamos a indagar y conocer un poco mejor la historia económica de Brasil, la economía más grande de Latinoamérica. Con más de 200 millones de habitantes, Brasil es líder en exportaciones de productos agrícolas, biocombustibles y minerales. Su economía ha atravesado altibajos en la última década, tales como la recesión del 2015 y la pandemia. Sin embargo, en este informe vamos a focalizarnos esencialmente en la recesión del 2015, donde el doctor Simón va a explicarnos más a detalle qué pasó en estos últimos años. En 2015, Brasil enfrentó una de las peores recesiones económicas de su historia reciente. El Producto Interno Bruto cayó un 3.8%, marcando el peor desempeño desde 1990. Esta crisis fue el resultado de una combinación de factores, tanto internos como externos. La crisis política, y especialmente el escándalo de corrupción de Petrobras, sacudió la confianza en el gobierno y afectó severamente al sector empresarial. Para la recesión también fue clave la mala gestión económica, políticas fiscales expansivas sin control, una inflación alta e incontrolable, un déficit fiscal creciente y una pérdida de grado de inversión en el país fueron los ingredientes perfectos para generar la recesión económica de Brasil en el 2015. Como se ve en la gráfica, entre el 2017 y el 2019 hubo una recuperación, pero la pandemia del COVID-19 generó una nueva caída. Desde el 2021 se observa una recuperación sostenida, especialmente gracias al sector de servicios, la industria manufacturera y el agronegocio. Sin embargo, a pesar de que Brasil ha tenido una recuperación notoria en su PIB, aún no hemos tenido en cuenta su preocupante deuda externa, la cual excede el 70%, tal como se ve en la gráfica. En esta gráfica, el DLSP hace referencia a la deuda neta del sector público y el DBGG hace referencia a la deuda en su totalidad. Evidentemente, el gobierno y el Banco Central han adoptado medidas que, si bien son muy eficientes o no, vamos a estudiar a continuación. Ahora pasamos a otro indicador macroeconómico muy importante, la inflación. Gracias a la recesión, en el periodo del 2015 al 2016 se disparó de forma incontrolable, pero la economía brasileña tuvo una mejoría en el periodo del 2017 al 2020. Sin embargo, en este año, esta volvió a entrar en un aumento por la pandemia, llegando a superar incluso a la casi controlada inflación a causa de la recesión. Corriendo a tiempos más actuales, para el 2023, la economía brasileña muestra signos de recuperación, demostrando la efectividad de las políticas públicas implementadas por el gobierno brasileño, diseñadas para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Como último indicador macroeconómico, tenemos a la tasa de desempleo. Como se evidencia en la gráfica, en el 2017 hubo una de las mayores tasas de desempleo del país. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del mismo año, la economía brasileña mostró señales de recuperación. Posterior al periodo de recuperación, la pandemia del COVID-19 en 2020 provocó nuevamente una tasa de desempleo alta por múltiples factores. Sin embargo, luego de esta crisis sanitaria, se vuelve a ver una estabilización en la economía, lo que demuestra la resiliencia del mercado laboral brasileño. Explicados los indicadores macroeconómicos, continuaremos el programa con uno de los directores del Banco Central de Brasil, Diego Sarmiento, y el periodista Diego Céspedes. Ellos nos explicarán cómo funcionan las políticas económicas del país. Nos conectamos con el director Diego vía internet. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Carla. Gracias por haberme invitado al programa. La política monetaria de Brasil funciona según el Banco Central de Brasil. Este es el encargado de hacer uso de la tasa del Selic. Esta tasa va ligada a las otras tasas que van ligadas a su vez al resto de indicadores. Lo que hace el Banco Central es manipular el Selic según a su conveniencia.
Como se puede ver en esta gráfica, el Selic es manipulado y en un corto plazo de tiempo la inflación tiene el mismo movimiento. De esta forma nos podemos asegurar de que podemos controlar la inflación y de esta forma llegar a nuestra meta, la cual es mantener la inflación cercana a lo propuesto a inicio de cada año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Diego Céspedes, por favor, continúa con el resto de políticas. Claro, Carla. Primero, es importante mencionar el enfoque de la economía brasileña, el agronegocio. A pesar de que Brasil, como muchos otros países, es un gran exportador de petróleo, la verdad es que Brasil ha hecho una apuesta por el agronegocio, generando en 2019 lo que se conoce como el Departamento de Promoción del Agronegocio, que como dice su nombre se encarga de promover el agronegocio dentro de la economía brasileña. También cabe recalcar que Brasil ha hecho un gran esfuerzo por fortalecer sus relaciones internacionales, teniendo acuerdos con China, la Unión Europea y los Estados Unidos, convirtiendo a estos tres en sus principales destinos de exportaciones. ¿Y cómo afecta el precio del dólar a las exportaciones brasileñas? Bueno, Carla, desde 2014 el dólar ha subido frente al real. Sin embargo, fue hasta 2021 que empezó a bajar levemente. Un real débil encarece las importaciones, pero fortalece las exportaciones. Esto le beneficia al agronegocio, pero no le beneficia tanto a los consumidores que dependen de bienes importados. Tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Qué interesante toda esa información. Pero ¿qué medidas fiscales ha tomado el presidente Lula para lograr estabilizar y tener una economía creciente, dada la preocupante cifra de la deuda externa en relación con el PIB? Bien, Carla. Sin embargo, antes de hablar sobre medidas recientes, tenemos que tener en cuenta que estas políticas fiscales están tomadas por el Centro Monetario Nacional, el cual se encarga de fijarlas teniendo en cuenta ciertos objetivos, tales como controlar la deuda externa, promover el empleo y suavizar las fluctuaciones en el nivel económico sin afectar la estabilidad de precios. ¿Y cuál ha sido la reacción de la ciudadanía en cuanto a estas políticas? Bien, Carlos, acá estamos con un ciudadano que quiere opinar sobre las políticas de Lula. Señor, cuénteme, ¿qué opina usted sobre la reducción de los impuestos para mejorar la deuda? Bueno, la verdad el ahorro suena bien en teoría, pero le van a cobrar más a los que ganan más y eso nunca termina gustando. Pero aunque sea nos van a cobrar menos a los que ganamos menos de 5.000 reales. Algo es algo. Interesante opinión, pues esta medida es muy controversial dependiendo de la situación de cada persona. Sin embargo, la política fiscal no es la única medida para estabilizar y mejorar la economía. Ahora, para entender un poco más, vamos a compararlo con la realidad de nuestro bello país, Colombia. Aquí vamos a mencionar varios puntos importantes a tener en cuenta. Empecemos con el PIB. Ambos países se relacionan de manera fuerte, pues comparten un ingreso en común, el petróleo, además de limitar en el mismo continente. Pero algo muy importante que podemos notar entre 2014 y 2016, aunque ambos países se vieron afectados, Brasil se vio mucho más afectado teniendo en cuenta más factores como corrupción o bajas en el precio de algunos productos. Otro punto súper importante es cómo se ha dado el desempleo en ambos países, pues podemos ver que la tasa de desempleo para Colombia ha sido mayor que la de Brasil, lo que nos demuestra que Brasil cuenta con una capacidad sólida para enfrentar dificultades relacionadas con el desempleo y recuperarse rápidamente de situaciones adversas como las crisis. Aunque ambos países han sufrido por la caída del petróleo y la pandemia, Colombia ha tenido un mayor desempleo y ha tenido una recuperación inflacionaria más lenta. Brasil ha demostrado tener políticas más eficaces para lograr estabilizar variables clave. Aún así, ambos países enfrentan retos estructurales más profundos. Brasil ha demostrado ser una economía con fortalezas estructurales capaz de recuperarse frente a crisis externas e internas. El manejo de la política monetaria, el control de la inflación y el impulso a su comercio exterior son ejemplos para estudiar y analizar. Desde Javier Económico, gracias por acompañarnos.